Cordial saludo, mi nombre es Amanda Joana Noza Pérez. A continuación voy a presentar el desarrollo de la fase 3. Conversor, el diseño del conversor DC a AC. Acá tenemos los parámetros del motor. 120 voltios de entrada, 8.0 amperios de corriente nominal, el factor potencia 0.80, la frecuencia triangular 1050 Hz y el rango de frecuencia de operación de 40 Hz a 100 Hz. Tenemos acá nuestro filtro pasabajo con una frecuencia, bueno, se desarrolla en la frecuencia mínima, que son 700 Hz, la frecuencia máxima, que es 150 Hz. Luego sumamos esas dos frecuencias para sacar la frecuencia promedio, que en este caso sería 400.5 Hz. El valor del capacitor o de los capacitores que se utilizan, los utilicé de manera comercial, en este caso 10 microfaradios. Luego tenemos la inductancia para nuestra bobina, que es 15.63. Luego tenemos el valor del capacitor en marcha. Para hallarlo, primero se halla la potencia activa, que en este caso sería 768 watts. Luego tenemos la potencia aparente con un valor de 0.6 bar, la potencia reactiva de 576 bar y el valor del capacitor en marcha en este caso sería 900.9 microfaradios. Acá tenemos el diseño de nuestro control de frecuencia, de variador de frecuencia, donde tenemos un inversor, dos comparadores y un diferenciador para una entrada de onda seno y una salida o una modulación SPW, que es la que alimenta nuestros drivers. Acá tenemos nuestra señal seno que ingresa por el inversor, luego pasa por los dos comparadores y finalmente se genera la señal SPWM, una señal A o un ancho de pulso a disparo. Luego tenemos nuestro variador de frecuencia o nuestro conversor AC/DC con una fuente de voltaje de 120 voltios, un generador de onda, un rectificador de un puente de diodos y un condensador de 11.4 milifaradios. En este caso, acá se le quita pues la resistencia de carga. Y acá tenemos la salida que alimenta a nuestro puente H con 167 voltios. Acá tenemos la salida o nuestra corriente que fue convertida de corriente alterna a corriente continua para alimentar nuestro puente de diodos. Tenemos acá el diseño del conversor de DC a AC. Tenemos un inversor que es el encargado de convertir o de forma adversa, que es nuestra señal SPWM, y sale ISPWM, que está alimentando a los dos drivers con un voltaje de 15 voltios de entrada ABC. Tenemos un condensador, un diodo y de las resistencias con salidas de alto y bajo. Luego tenemos nuestro puente H con MOSFETs, en este caso 4 MOSFETs, que están alimentados por las salidas de nuestros drivers, en este caso de las resistencias, donde está el condensador,
Luego tenemos en nuestro filtro pasa abajo, en este caso con dos bobinas con un valor de 15.6663. Tenemos dos condensadores de 77 microfaradios, el condensador de carga o de marcha para nuestro motor de 90.9 microfaradios. Acá podemos observar pues la señal de los drivers. En este caso pues tenemos las dos señales moduladas, pero las otras dos no las tenemos moduladas, se encuentran con distorsión. Acá tenemos nuestro puente H. De igual forma tenemos una señal con distorsión que se realizaron varios cálculos, pero no se logró arreglar. Pero en este caso pues el motor está en funcionamiento. Tenemos también, estas son las salidas de nuestro motor, dos ondas sinusoidal y las dos pues en este caso están desfasadas, una con 17 voltios y la otra con 48. Acá como se puede observar tenemos el motor con una velocidad de 3.66 revoluciones por segundo, que eso se equivale a por 1000, que serían 3660 revoluciones por segundo. Y tenemos un voltaje de 82.7. Acá pues tenemos la señal del filtro con una frecuencia la frecuencia normal que se utilizó, que fueron 1500 Hz. Perdón, 1050 Hz. Acá se utilizó con 31 Hz y finalmente con 12 kHz. Acá muestra pues las tres frecuencias de control que se utilizaron, que fueron 1050 Hz con una frecuencia de señal de seno, la salida del filtro que fueron 70 Hz, un voltaje pico a pico de 87.0 y una velocidad de 4200 revoluciones por segundo. Para 31 Hz tenemos 31 Hz de salida a la frecuencia de señal del filtro, el voltaje pico de 87.4 y una velocidad de 33.740 revoluciones por segundo. Tenemos 12 kHz con una frecuencia de señal sinusoidal del filtro que serían 48 Hz, pues un voltaje pico de 87 voltios y una velocidad de 9.820 revoluciones por segundo. Pues en este caso pues se notó que el voltaje de la señal sinusoidal del filtro es estable en cuanto el 87.4 para las tres frecuencias que se escogieron. Para la velocidad del motor se experimentó que en cada una de estas señales fue un poco no estable, es decir, que para la primera fue entre medio la velocidad y en la última fue la velocidad más máxima. En este caso, para las frecuencias de control son elevadas en cuanto a la última, que fueron 12 kHz, y el motor logró una velocidad de 9.820 revoluciones por segundo. En caso de la frecuencia más baja, en este caso fueron 1050 Hz, con una velocidad de 4.200 revoluciones por segundo. Esto influye que el componente de señal proporcional al motor es directamente impactada en su velocidad final, incluso si su amplitud del voltaje filtrado se mantiene constante. Luego tenemos, de acuerdo a la lectura, las preguntas y respuestas que se realizó. En este caso, pues indica que cuáles son los 5 problemas armónicos en un sistema de control de velocidad de un motor de corriente alterna cuando se selecciona un valor de frecuencia incorrecto. En este caso tenemos 5: el calentamiento de los devanados del motor, la generación de parásitos opuestos, es decir, nuestra onda distorsionada en cuanto al trayecto de nuestro circuito, la pérdida de calidad de la energía eléctrica, corriente que no sea seno y el aumento de distorsión armónica.
Luego tenemos que cuál es el propósito de realizar un variador de frecuencia de 9 escalones por fase. El propósito del variador es utilizar 9 etapas de cada fase y disminuir la presencia de armónicos o distorsiones de la señal en la tensión de la línea para un mejor rendimiento y manejo del motor. En este caso, pues que no haya alguna implicación para este y cada uno de los componentes. Gracias.